Vamos a hablar hoy acerca de un tema que tal vez la importancia o relevancia más que neurofisiológica es el impacto que tiene en la sospecha diagnóstica de nosotros, sobre todo como clínicos, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la epilepsia parcial continua y su diagnóstico neurofisiológico, pero versus estado epiléptico no convulsivo. Para empezar, perdón por el cable de… Bueno, mientras no me vaya yo para allá, todo está bien. Perfecto. Bueno, a manera introductoria tenemos la última clasificación del estado epiléptico, que próximamente va a haber nuevas modificaciones. Están por publicarse en octubre del 2022 la nueva clasificación por parte de la propuesta de clasificación por parte de la ILAE, sí, pero ahorita mientras sigue vigente la que tenemos, que se realizó en el 2015. En la propuesta que tenemos, ¿no?, por la ILAE, acuérdense que va a ir en base a la semiología, ¿sí?, a la etiología, la va a dividir, a la correlación de los hallazgos electroencefalográficos y a la edad, ¿no?, teniendo en cuenta para nosotros, sobre todo aquí en esta gráfica que les muestro, en la parte inferior, ¿sí?, el tiempo de las manifestaciones que inician para el tipo de crisis motoras, que es la más frecuente, el estado epiléptico convulsivo, ¿sí?, y el tiempo que debemos de tener para que nosotros como máximo para poder tener una intervención farmacológica. Si bien esta clasificación del estado epiléptico nos los va a dividir en dos categorías, los que tienen síntomas principalmente motores como aquellos que no tienen síntomas motores, tenemos aquí desde ahí el primer diagnóstico diferencial clínico, ¿sí? ¿Cuál sería? Si estamos hablando de epilepsia parcial continua, como ustedes saben, la principal manifestación, ¿cuál es? Así para que despierten. La pregunta del dulce para que les llevemos el dulcecito, ¿no? Es que, ¿perdón? Ajá, la principal manifestación clínica de la epilepsia parcial continua, los movimientos. Entonces sería una manifestación que motora, ¿no? Entonces desde entrada por la clínica, ¿no?, ya vamos nosotros diferenciando, ¿no?, que lo que vamos a tener nosotros es una crisis epiléptica con componente motor. Entonces ya se salió del cuadro de estado epiléptico que no convulsivo, ¿no? Y si bien dentro también del estado epiléptico tenemos nosotros en el no convulsivo con alteraciones en el estado sin alteración del estado de conciencia y los pacientes que están bajo coma, ¿no? Entonces también de ahí vamos descartando, ¿no? Entonces tenemos aquí que esta entidad, ¿no?, va a entrar, es un estado epiléptico motor, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero les digo, más que neurofisiológico, lo que tenemos que tener nosotros es la sospecha clínica. Entonces, tenemos el estado epiléptico convulsivo, donde se encuentra la epilepsia parcial continua, como está señalado ahí, y el estado epiléptico no convulsivo. Ahora bien, recordarán ustedes que la epilepsia parcial continua, generalmente cuando llegamos, los que ya llevamos años en este camino de la neurología, ¿no?, y que nos tocó ver el bloque de las epilepsias, ¿no?, lo relacionaban en un inicio que lo veíamos con manifestaciones más en la edad pediátrica. Sin embargo, esta entidad se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Y nosotros en la literatura inicialmente, como la conocemos en cuanto a los antecedentes históricos, ¿no?, tenemos sus primeras descripciones finales de 1894 con el doctor, se me olvida no se me olvida, más bien dicho, se me traba la lengua. El doctor Russo, perdónenme, siempre soy mala para los nombres, queridos. Entonces, él lo que describía eran síntomas que motores, ¿no? Posteriormente, el doctor Rasmussen, que es el que más lo tenemos más en relación, sobre todo por lo catastrófico que llega a ser en la edad pediátrica, ¿no?, hablaba de esta entidad que era propiamente de los niños, que lo observaba y lo relacionaba a una encefalitis crónica, ¿no? Entonces teníamos ahí uno que el primer doctor nos decía las características clínicas que era motora y el segundo ya les atribuía a una etiología, ¿no?, y a los hallazgos que también se iban encontrando. Pero fue hasta 1966 que ya se va a definir como un estado epiléptico convulsivo, ¿sí?, motor focal. Pero ¿qué características tiene no? Entonces, de ahí les digo, vamos partiendo para hacer el diagnóstico diferencial, porque son crisis epilépticas motoras. Pero la característica es que son repetidas, ¿sí?, y por lo menos deben de durar al menos una hora y deben de ser de segundos a minutos y se deben de repetir en intervalos cortos, ¿no?
de manera secuencial. Entonces, el problema es ese, que a veces pensamos que como son tan sutiles, tan discretas, pensamos que la manifestación motora que está teniendo puede ser secundaria a algún otro trastorno del movimiento y no precisamente como una manifestación de actividad epiléptica, ¿no? Entonces, aquí hay que considerar que el cuadro clínico es muy localizado, generalmente no hay inicialmente no es la manifestación habitual que tenga una manifestación generalizada de una crisis epiléptica motora generalizada, y lo que tenemos más son síntomas focales. Dentro de los síntomas focales, las extremidades superiores son las que llegan a manifestarse, así como músculos de la cara, ¿no? Y pueden pasar por otro hallazgo o sospecha clínica y no precisamente como una actividad epiléptica, ¿no? Dentro de la edad, es una entidad que no nada más la vamos a sospechar en la edad pediátrica, se puede presentar a cualquier edad. Eso es importante porque tenemos que tenerla siempre presente, ¿sí? Y dentro de la etiología es toda la que quieran ustedes. Hay series, no es una entidad, yo digo que está subdiagnosticada porque por tan sutil que es, pues no le mandamos a hacer estudios, ¿no? Y en los estudios, el electroencefalograma, que es el que nos apoya, muchas veces va a salir normal, y eso van a decir, pues está, como decimos luego nosotros, está pitis, ¿no? Y no necesariamente, pensamos que es más un trastorno funcional que alguna actividad epiléptica, ¿no? Entonces, dentro de la etiología tenemos variada. La más frecuente que tenemos nosotros en los adultos es por la enfermedad vascular cerebral, de origen vascular, y de eso el origen isquémico, ¿sí? Que nos va a dar pequeños infartitos que van a hacer la traducción, la manifestación clínica de los movimientos sutiles motores, pero puede ser hasta hemorragias, trombosis o secundarios a efectos de vasculitis. También tenemos las relacionadas con patologías autoinmunes. La más conocida que tenemos nosotros, o más presente o catastrófica, decimos la encefalitis de Rasmussen, ¿no? Pero también puede ser de origen paraneoplásico, ¿sí? O de tipo, por ejemplo, por Sjögren también lo podemos tener, ¿no? Y también hay por origen infeccioso, se ha reportado tuberculosis, se ha reportado neurocisticercosis, ya saben que nunca nos falta, ¿no? Nosotros como países de tercer mundo, ¿no? Y trastornos metabólicos, esa es otra causa también frecuente, ¿sí? Y las neoplasias, no nada más piensen que en los estadios de edad avanzada, en los abuelitos, ¿no? También en los niños podemos tener como manifestación un estado epiléptico parcial continuo, ¿sí? Y de las alteraciones metabólicas, sobre todo las alteraciones relacionadas con la glucosa, los estados hiperosmolares. Ahora bien, ¿qué tenemos también con la epilepsia parcial continua? Tenemos que generalmente esta epilepsia se va a deber a que va a haber un mecanismo de excitación en su génesis de una descarga normal de las neuronas corticales, ¿sí? Que nos pueden causar una mioclonía refleja en estos síntomas, dentro de los síntomas que tiene, o la alteración de la manifestación motora por la falta de inhibición de los circuitos tálamo-corticales, ¿no? Y pueden ser episodios únicos, me refiero a ella, no entraría, único se refiere a un inicio agudo, ¿no? Que está presentándose, ¿no? Recurrente puede ser que empiece con sus episodios que le duren más de una hora y que lo tenga en intervalos cortos, que se repita, y transitoriamente después de unos días o el manejo que se le dé puede mejorar, o de manera progresiva. Y progresiva puede ser con o sin alteración neurológica en cuanto al deterioro del estado de conciencia, que tengamos un trastorno encefalopático agregado, ¿no? Ahora, las crisis epilépticas, como comentaron ustedes, la mayoría van a ser motoras, entonces ya de ahí vamos a descartar que sea estado epiléptico, ¿qué? No convulsivo, ¿no? Pero como les digo, la mayoría de estas crisis que tienen estos pacientes van a estar circunscritas a grupos musculares muy pequeños. La cara, pueden ser nada más el párpado, la mano, el dedo, ¿sí? O sea, son muy segmentos, digamos, que no tienen una propagación tampoco jacksoniana, por decirlo así, ¿no? Y lo que vamos a tener como manifestación principalmente son crisis focales. De ahí, aproximadamente es el 70%, luego va seguido de crisis focales complejas, o pueden llegar a tener crisis generalizadas del tipo tónico-clónico, ¿no? Pero les decía que no nada más el síntoma motor, aunque es lo más predominante y que es lo que hace que la encasillemos dentro del estado epiléptico convulsivo,
en menor frecuencia se pueden llegar a presentar síntomas sensitivos, ¿sí? Y estos síntomas sensitivos son alteraciones que pueden tener los pacientes, crisis sensitivas, ¿sí? Continuas, que tiene esa molestia, digamos, de manera constante, ¿no? Y que no le hayan causa y se repite de manera que intermitente, son las menos. Y estas crisis, ¿no? Son crisis epilépticas que pueden tener, se pueden clasificar como somatomotoras también, porque si nosotros exploramos al paciente podemos encontrar también un déficit muy discreto motor, ¿sí? Entonces, eso también nos puede ir orientando. Ahora bien, en la epilepsia, ¿sí? Los signos, en este cuadrito que ven, en esta tabla que ven, en las series que hay, lo que nos quieren mostrar los diferentes autores, si ustedes se fijan, no tenemos publicaciones con gran número de pacientes, son muy pocos, pero les digo, yo creo porque está subdiagnosticado. Entonces puede haber signos neurológicos focales en el porcentaje que están muy variables, desde el 40 hasta el 95%, pero va a depender del número de pacientes que esté reportando cada serie, ¿no? Ahora, lo sospecho, ¿qué voy a pedirle? Primero, dicen que lo primero que tenemos que hacer ante un estado epiléptico, ¿no? Parte del ABC es checar que la glucosa sérica, ¿no? Entonces, así facilito. De entrada es eso, porque una de las causas son los estados hiperosmolares, ¿no? Entonces, ya está bien, ya todo. Bueno, voy a pedirle un electroencefalograma, o si se puede, o cuento en el área de trabajo donde estoy, un videoelectroencefalograma. Y generalmente el videoelectroencefalograma se pide un registro al menos de 4, bueno, no al menos, preferentemente de 4 horas, con registro de electrodo en los sitios donde se presente la actividad motora, ¿sí? Muchas veces se nos olvida agregarlo, o muchas veces el médico finge demencia, les digo, y pues dice, pues no le pongo, ¿no? Entonces sí es muy importante que todos los electroencefalogramas, cuando vemos así movimientos anormales y que estamos sospechando nosotros, descartar si se trata de una entidad cortical, ¿sí? Por una descarga cortical, tenemos que agregar forzosamente electrodos para registrar el movimiento, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos eso, pero desafortunadamente el electroencefalograma, ustedes van a consultar las series, ahí les puse de referencia 3 artículos, pero entre los mismos artículos, estos son digamos como de los más recientes, la mayoría de ellos reporta que el electroencefalograma es normal, ¿no? Y en los que llegan en las series vamos a ver un artículo donde llegan a reportar con una serie limitada de casos, 29 pacientes, donde llegan a encontrar ciertas alteraciones en el electroencefalograma, pero como vamos a ver son muy inespecíficas, no nos van a orientar hacia algo. Hay patrones que sí nos van a orientar, como sabemos las puntas, las ondas agudas, que van a tener la característica de una localización focal, ¿no? Pero el problema es que si vemos un enlentecimiento, ¿no? No me va a orientar a que sea tal vez un estado epiléptico motor, ¿no? Entonces podemos tener actividad delta polimorfa, sobre todo en el hemisferio afectado, pero también se ha reportado en el hemisferio contralateral y no nos ayuda para localizar, o sea, en vez de ayudarnos nos confunde, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con la correlación clínica de mi trastorno motor más los hallazgos del electroencefalograma. Y esta actividad sobre todo la han reportado en las series de localización en las derivaciones temporales como centrales, ¿sí? Y en el curso de la enfermedad crónica se está viendo se ha reportado también que hay una actividad lenta que es asincrónica, del lado contralateral puede haber descargas epileptiformes. Bien, entonces, dentro de las manifestaciones más frecuentes que llegamos a tener como actividad ictal, ¿no? Porque estamos en un estado epiléptico, vamos a tener descargas periódicas generalizadas, ¿sí? O lateralizadas, son las dos que nos van a dar. Y esto nos puede orientar hacia esta patología, pero siempre con la relación correlación clínica, forzosamente tiene que ser eso. Y bien, aquí por ejemplo en este artículo de esta referencia es del 2018, ¿no? Esta es la serie que les digo de 29 casos, donde son los hallazgos que lo dividieron entre ictales e interictales. Entonces, dentro de los patrones ictales están las descargas periódicas lateralizadas, generalizadas, la presencia de puntas, de ondas agudas, ¿sí? Pero les digo, nada nos orienta que sea algo de correlación. Tenemos que hacer forzosamente la correlación clínica, electroencefalográfica y con el estudio de imagen, ¿no? Para que nosotros podamos armar bien el rompecabezas, porque podemos tener falsos localizadores, ¿no? O podemos tener enlentecimiento de la actividad lenta de manera difusa, nada más localizada hacia un hemisferio, ¿sí? O asimetría dentro de la misma actividad de fondo.
Entonces, este es un caso donde nos muestran, ¿sí?, la descarga de ondas agudas que están localizadas donde está la flechita, ¿sí?, que están localizadas hacia el hemisferio izquierdo, que en las regiones centroparietales del hemisferio izquierdo, con la correlación del estudio de imagen que fue secundario a una lesión, en este caso estructural. ¿Sí? Siempre me pelo con perdón. Y en el caso de cuando ya le dieron el manejo, ¿qué voy a encontrar de manera en el interictal, en la etapa interictal? También los hallazgos son muy inespecíficos, porque podemos encontrar más o menos similar a lo que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, ¿no?, en esta serie de pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso nos muestran que ahí las puntas, ¿sí?, se ven localizadas solamente hacia el lado derecho, en el electroencefalograma, en un electroencefalograma convencional. Sin embargo, en el estudio de imagen tenemos la presencia de zonas hiperintensas, ¿sí?, en las regiones posteriores de ambos hemisferios, ¿sí?, junto a las astas posteriores, aunado solamente con una lesión con componente como quístico solo del lado derecho, pero se ve y se expresa de manera que nada más en el electroencefalograma unilateral, pero vemos que en imagen tenemos alteraciones bilaterales. Por eso tenemos que ser forzosamente en este tipo de epilepsia, tener mucho cuidado con decir nosotros al menos electroencefalográficamente, decir localizador o correspondiente o se trata, ¿no? Porque tiene que ser forzosamente las tres cosas para nosotros poder establecer el diagnóstico como tal, ¿no? Y bueno, rápidamente, en conclusiones, la epilepsia parcial continua es una entidad que está subdiagnosticada. Yo creo que eso es lo que pasa. Hay estudios neurofisiológicos en el cual ahorita en los pacientes que se están detectando, no nada más están haciendo el electroencefalograma, videoelectroencefalograma, en algunos han llegado inclusive a hacerles electrocorticografía. En esas sí llegan a salir las alteraciones, pero pues obviamente no a todo paciente lo vamos a meter directo a hacerle la electrocorticografía, eso sería demasiado agresivo, ¿no? Entonces, en ese sí sale alterado, ¿no? O la estereoelectroencefalografía. ¿Pero de qué partimos? ¿Y de qué vamos a partir para mandar a un paciente a hacerle esos estudios? Y de que nos los acepten, valga la expresión, en las unidades de epilepsia donde se cuente con el recurso de la sospecha clínica, ¿no? Y muchas veces lo que se llega a hacer es dar prueba terapéutica, ¿no? Sobre todo, a pesar de que tengan un electroencefalograma normal, ver si iniciamos la terapéutica y vemos si el movimiento llega a remitir, ¿no? La característica aquí o el principal diagnóstico diferencial al que nos enfrentamos como clínicos, como neurólogos clínicos, es aquellos pacientes que por el movimiento tan sutil pensamos que es un trastorno del movimiento o que puede ser un padecimiento más que funcional, ¿no? Entonces, la característica aquí con el trastorno del movimiento, muchas veces los pacientes que tienen una evolución ya crónica, lo que nos puede llamar la atención es que no nada más es el movimiento, sino también se acompaña de cierto alteración encefalopática, el paciente puede tener cierta confusión, ¿no? Y en que encontremos, aunque sean muy discretos, datos de focalización a la exploración neurológica, ¿no? Una disminución de la fuerza muy leve, ¿no?, que podemos llegar a tener. También, si la manifestación motora son las mioclonías, tenemos que diferenciar y hacer estudios, por ejemplo, con lo que sería complementarlo con electromiografía y con los potenciales evocados somatosensoriales, ¿no? Y sobre todo potenciales evocados somatosensoriales a altas frecuencias. Cuando tenemos la sospecha clínica, lo que se ve es que el componente cortical está de menor amplitud, ¿no? Pero para llegar a eso, como les digo, lo que parte es la sospecha clínica, ¿no? Y bueno, es una entidad de etiología diversa, entonces la debemos de sospechar, sobre todo ante estos movimientos que son muy, muy sutiles, ¿no? Y como les decía, el electroencefalograma normal no nos descarta o nos refuta esta entidad. Ante todo, nuestra sospecha clínica y ante toda sospecha clínica podemos iniciar sobre todo la terapéutica. La forma más frecuente de presentación, como a ustedes les habrá tocado sospecharlo, ¿no?, que es lo metabólico principalmente o lo de origen vascular. Y en nuestros países con esta alta incidencia de diabetes y todo lo demás, pues yo les digo, nunca falta la enfermedad vascular cerebral. ¿Por qué? Por guardia, ¿no?, o por turno, ¿no?, que tienen que pasar a ver, ¿no? Entonces sí es muy importante que lo sospechemos, que demos el manejo, aunque nos salga un estudio
normal, ¿no? Porque el pronóstico va en relación de recuperación en cuanto nos tardemos nosotros en detectar y remitir este estado epiléptico convulsivo, ¿sí? Gracias.